Buenas tardes. Qué alegría estar aquí, hablando en mi idioma, después de 2 años sin poder ponerlo en práctica. Sí, vengo a dar una charla de arte y ciencia, pero les pido que no se preocupen porque no voy a hablar de que el arte y la ciencia son lo mismo, ni de que están tremendamente relacionados, por la sencilla razón de que todos ustedes ya lo saben y están hartos de oírlo. Traigo un propósito muchísimo más humilde, pero, en mi opinión, más importante. Simple y llanamente he venido aquí a hacerles pasar 10 minutos agradables, sin mayores implicaciones. Y he querido empezar con esta imagen, con este detalle de lo que es quizás una de las primeras representaciones en arte de un evento de divulgación científica. Como pueden ver, en esta pintura de Joseph Wright tenemos a un par de niños, 3, que están viendo una demostración de astronomía. Pero yo les he dicho que vamos a dar un paseo y vamos a dar un paseo. Esto que ven aquí es la ciudad de Delft, en los Países Bajos, no muy lejos de donde yo vivo. Y si caminamos por sus canales, no tardaremos en encontrarnos con la Iglesia Nueva. Que no les engañe el nombre, la Iglesia Nueva tiene más de 400 años de antigüedad, pero es que hay una todavía más vieja, que es la Iglesia Vieja. Lógicamente. Si entramos como turistas, esto es, mirando al techo, nos llamará la atención la decoración habitual de las iglesias protestantes. Pero sucederá algo muchísimo más interesante si miramos al suelo. Paseando por allí, verán ustedes, como también es habitual en las iglesias clásicas, que habrá muchas tumbas de personajes ilustres del momento. Y en una de ellas se quedarán pasmados, no se lo van a creer. La tumba de Johannes Vermeer, que ha aparecido ya 4 veces. Les doy mi palabra de que yo no tenía ni idea, no solo de que Johannes Vermeer iba a tener este protagonismo, yo ni siquiera sabía que iba a hablar en este evento Naucas hasta ayer. Lo interesante del caso es que si caminamos unos pasos más nos encontramos esta otra tumba, se lee bastante peor, pero ahí pone: aquí descansa Antoine van Leeuwenhoek o van Leeuwenhoek para nosotros, que es nada menos que el padre de la microbiología y el inventor del microscopio. Estas 2 tumbas se encuentran bajo el mismo techo, a apenas 10 metros la una de la otra, 2 de las grandes figuras, una de la ciencia, otra del arte, figuras de primerísimo nivel. No puedo evitar enseñarles, por supuesto, un ejemplo de una de las obras de Vermeer, como es el geógrafo. Yo no soy crítico de arte, yo no tengo ni idea de arte, pero hay una cosa que me impresiona de esta pintura y es que el foco de atención de este geógrafo que está trabajando en su estudio está fuera. La luz viene de fuera. Lo que está haciendo este geógrafo con sus legajos en su estudio es describir el mundo de ahí fuera. Y me parece un mensaje muy bonito. Van Leeuwenhoek también hacía sus pinitos en pintura. Por supuesto, no le llegaba ni a la altura de los zapatos a Vermeer, pero claro, es que Vermeer era un gran maestro. Estos son algunos de las ilustraciones que hizo de lo que veía con su microscopio. Me resulta especialmente llamativo que contienen 8 espermatozoides de perro que no sé ni quiero saber cómo consiguió. Quizá el ejemplo más evidente de ilustración científica que haya acabado convertido en arte por méritos propios son las ilustraciones del famosísimo Ernest Haeckel. Pero bueno, probablemente estén ustedes pensando, oye, sabemos ya un montón de cosas de pintura y ciencia. Por favor, Pablo, cuéntanos otra cosa. Bueno, ¿qué tal si os digo fotografía y ciencia? Pues me diréis, jolín, pero es evidente, la fotografía es un invento científico. Venga, pues os voy a contar una cosa. ¿Sabéis que la ciencia nos enseña cómo mirar una fotografía? Permitidme que desarrolle esta idea. La mayoría de nosotros tenemos 2 ojos y gracias a esto podemos percibir la profundidad. Y la podemos percibir porque cada uno de nuestros ojos registra una imagen ligeramente distinta. Estas 2 imágenes se combinan en nuestro cerebro y generan y nuestro cerebro es capaz de asignar una profundidad, por así decirlo, a cada píxel de aquello que vemos. Y todo sucede automáticamente. El problema es que cuando miramos una fotografía, los ojos funcionan tan bien que dicen, aquí hay gato encerrado, esto es plano, esto no cuadra.
Por esto les voy a pedir que por un momento se tapen un ojo o lo guiñen, si lo prefieren. Por favor. Y miren esta foto. Es el efecto 3D más barato del mundo. Se genera una ilusión de profundidad. Por supuesto, no es tan interesante como un cine IMAX, pero da el pego y es una cosa interesante. Pruébenlo en el cine también, es bastante interesante. Por cierto, si alguno de ustedes ha sufrido ojo vago en su infancia, es posible que el truco no funcione. Lo siento. Bueno, vamos a intentar ponerlo un poco más difícil. Las charlas de arte y ciencia se suelen centrar en artes visuales, pero hay muchas más artes, ¿verdad? ¿Qué hay de la literatura? ¿Qué hay de la poesía? ¿Tiene la poesía alguna influencia en la ciencia? Esto es una especie de desafío que me puse. Pablo, tienes que encontrar una influencia de la poesía en la ciencia. Y la encontré en el lugar más insospechado, en la poesía en lengua sánscrita. La lengua sánscrita es una lengua clásica que se hablaba en la India. Ya no se habla. Y es una lengua que se basa en sílabas. Cada uno de estos símbolos es una sílaba. Y por lo poco que sé de sánscrito, la poesía se basa en la combinación de dos tipos de sílabas, fuertes y débiles. En este caso, me lo estoy inventando porque yo no leo sánscrito, aquí tendríamos una fuerte, débil, fuerte, fuerte, débil, fuerte, débil, fuerte, fuerte, débil. Y esto genera una cierta musicalidad. Bien, en el siglo III a.C., un sabio llamado Pingala o Pingala se planteó la siguiente pregunta: ¿cuántas frases diferentes en cuanto a métrica, en cuanto a poesía, en cuanto a combinaciones débil-fuerte puedo hacer con, digamos, 10 tipos de sílabas? Y dio con la respuesta en el siglo II-III a.C., que es 2 elevado a 10. Lo interesante es que esta pregunta es exactamente la misma que, si trabajamos en sistema binario, ¿cuántos bits necesitamos para codificar una cantidad diferente de números? ¿Por qué? Pues porque si en lugar de fuerte decimos 1 y débil decimos 0, tenemos un problema que es exactamente igual, con la diferencia de que este problema apareció muchísimo más adelante con el auge de la informática. Vamos con otra arte un poquito más complicada. La escultura o algo parecido a la escultura. Aquí vemos un tipo que está tallando madera. Una de las dificultades de fabricar formas, que es una definición un tanto vaga de escultura, es fabricar curvas, superficies y líneas curvas. Una solución tradicional que los artesanos tenían para esto era utilizar un trocito de madera, curvarlo y fijarlo en ciertas partes para utilizarlo como patrón. Un trozo de madera fino y alargado, una astilla. En inglés una astilla se llama splinter y en algunos dialectos del este de Inglaterra, en lugar de splinter dicen spline. Es posible que esta palabra le suene, porque spline es una herramienta que aparece en cualquier paquete de diseño gráfico, que simula de manera matemática, con unos pequeños algoritmos, por supuesto no hay una pequeña astilla dentro del ordenador, simula el comportamiento de una astilla. ¿Y qué hay de las artes dramáticas? Bien, hace unos años, en esta misma, creo que fue la última vez que hablé aquí, hablé precisamente de cómo los malabaristas, que son integrantes del circo, el mayor espectáculo del mundo y sin duda una de las artes escénicas, necesitan la teoría de grafos para todo, absolutamente para todo. Sus trucos los diseñan usando teoría de grafos y literalmente no podrían ejercer su profesión sin ella. Pero, ¿y qué hay de lo contrario? ¿Ha contribuido de alguna manera las artes escénicas al mundo de la ciencia? Bueno, creo que estamos todos ante un ejemplo viviente de lo bueno y lo bonito que es dar con investigadores con interés y con cierto arte, aunque el mío es muy humilde comparado con lo que acabamos de ver encima de unas tablas. Por acabar nuestro paseo, como suele pasar, esto es, volviendo al sitio al que empezamos, voy a mostrarles otra última pintura de Joseph Wright. Esta es muy famosa, es posible que la conozcan, seguramente la conozcan. Se trata de una escena que describe un experimento. Aquí tenemos un sabio que está extrayendo el aire de esa bomba, de ese volumen en el que hay un pájaro,
y sospechamos que el pájaro se va a morir. Es interesante ver cómo el prototipo, el estereotipo de sabio despeinado ya existía en el siglo XVIII. Y lo más interesante de esta pintura es que muestra diversas actitudes ante la ciencia. Aquí vemos a dos personas, una de ellas muy joven, que están completamente fascinados con lo que están viendo. Por otro lado, aquí tenemos a otros jóvenes a los que no les gusta nada lo que están viendo. Y hay una especie de profesor que está intentando convencerles de la relevancia de lo que está pasando ahí. Tenemos también a una pareja de lo que parecen ser enamorados que están ignorando completamente lo que pasa ahí y están pendientes de temas muchísimo más urgentes. Y este es un detalle que se me había pasado por alto, pero me resulta impresionante. Una vez más miramos por la ventana, como hicimos con el geógrafo de Fermier, y vemos una noche oscura, tormentosa, en la que incluso el brillo de la luna tiene una componente amenazadora, como indicándonos que fuera de la luz del conocimiento, lo único que hay son tinieblas. Muchísimas gracias, espero haberles entretenido.